Bienvenidos a Diet Podcast, el espacio donde compartimos reflexiones y herramientas prácticas para transformar su labor educativa. En cada episodio exploramos tendencias en pedagogía, innovación educativa y metodologías activas que influyen en los espacios de aprendizaje. Diet Podcast, producido por la Decanatura de Innovación Educativa de Unitec, le invita a unirse a una comunidad de docentes comprometidos con la calidad educativa y el uso de tecnologías en los espacios de aprendizaje. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Innovación Educativa. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Jennifer Yanina Manzano para tocar un tema muy interesante como ser el poder de la gamificación en la docencia. La licenciada Manzano es licenciada en la enseñanza del español y pasante de la maestría en didáctica, es docente universitaria, editora y autora de textos escolares con experiencia en innovación educativa, gamificación y motivación estudiantil. Desarrolla estrategias centradas en la mejora de la retención y el compromiso académico, como el uso de insignias digitales, bibliotecas escolares y repasos interactivos. Ha participado como ponente en el CIE 2024 y el CIE 2025 y obtuvo el primer lugar en CONICET 2025 como investigadora educativa. Actualmente se encuentra en formación continua, realizando un curso especializado en gamificación para docentes y en proceso de profundización en investigación educativa. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está? Muchas gracias por esa presentación. Aquí estamos. Es un honor, ¿verdad?, presentar este espacio y espero que sea de aprendizaje y productivo para cada uno. Muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, nos gustaría ir hablando un poco de la gamificación. En este sentido, para ir un poco desarrollando algunos conceptos básicos, me gustaría que nos comente un poco qué se entiende por gamificación puntualmente en el contexto educativo universitario. Muy bien, gamificación es el arte de transformar el aprendizaje en una experiencia significativa a través del juego. Eso es puntual, ¿qué es gamificación en el contexto educativo? Ya que no se trata de jugar por jugar, sino de incorporar mecánicas lúdicas que despierten esa motivación intrínseca de nuestros estudiantes. Entonces, es repitiendo este em, concepto, ¿verdad? Arte de transformar el aprendizaje en una experiencia significativa a través del juego. Para mayor comprensión de las personas que nos escuchan, ¿podría mencionar algún ejemplo sencillo o una dinámica o elemento de un juego que haya visto aplicado en una clase para esta intención? Actualmente la gamificación se ha convertido en una herramienta bastante indispensable para el docente y se ha transformado de acuerdo a nuestro paso a la virtualidad de alguna manera y así también el deseo y el aprendizaje que nuestros estudiantes necesitan de manera lúdica. Entonces, mencionar ejemplos sencillos que de alguna manera hemos tenido acceso a estas plataformas como Quizzes, Nearpod, Kahoot, esos son elementos que nos ayudan a tener una dinámica interactiva por medio de un juego que también se transforma en un aprendizaje. Entonces, esos son algunos ejemplos sencillos. Y también, pues, nos ayuda a reconocer logros específicos y se implementan, ¿verdad? De manera que los estudiantes puedan desbloquear niveles, puedan obtener algún tipo de recompensa. Y esto nos ayuda a ver un progreso visual para que ellos de seguir avanzando, ya sea en el juego, así también en el aprendizaje. Entonces, esos son ejemplos sencillos que de alguna manera hemos tenido acceso a ellos a lo largo de este proceso de enseñanza. Podríamos decir, licenciada, que es el hecho de que el estudiante pueda divertirse un poco y al mismo tiempo seguir aprendiendo. Así es, nosotros como seres humanos tenemos ese ya en nuestro ser, ¿verdad? Tal vez la competencia, así también la motivación en cuanto tenemos un premio o ese set de recompensa, ¿verdad? Eso como seres humanos nosotros lo tenemos. Entonces aprovechamos esa naturaleza y les traemos a los estudiantes el contenido de esta manera. Entonces ellos están jugando, pero a la misma vez nos está funcionando como una retroalimentación y
generamos en ellos ese aprendizaje significativo. En ese sentido, me queda claro que el tema de la gamificación es poder estructurar juegos que sean divertidos, pero que lleven una intención, una planificación. Y en ese sentido, me gustaría conocer qué objetivos de aprendizaje cree usted que se fortalecen al aplicar esta estrategia en el aula. Muy bien, cuando nosotros tenemos gamificación potenciamos dimensiones y esas dimensiones es motivación, participación activa y la retención del aprendizaje. Esas tres se enlazan y crean en nuestros estudiantes seres activos y que se involucran en su propio aprendizaje. Entonces, nosotros necesitamos motivarlos. Al estar motivados, ellos participan activamente. Ya no necesitamos nosotros democráticamente, ¿verdad? Sino que ellos por sí solos, ellos deciden trabajar en el aprendizaje y en el proceso de enseñanza. Y esto nos da o nos arroja como resultado una retención de aprendizaje que es significativo. Sabemos que hay un porcentaje que nuestro cerebro retiene, ¿verdad? Entonces, que ese porcentaje sea realmente significativo. En lo cognitivo, lo que sucede en el proceso de gamificación es que fortalece de manera profunda la comprensión, refuerza la autoconfianza también y también de alguna manera en la parte social fomentamos esa colaboración, esa comunidad cuando son algún tipo de gamificación grupal. Cuando el estudiante se siente parte de una misión, el aprendizaje para él se vuelve mucho más divertido y significativo. Es evidente que tiene diferentes beneficios poder optar por la gamificación como un recurso para cumplir los objetivos de aprendizaje y me gustaría escuchar, no sé, alguna recomendación suya pensando en una asignatura universitaria. Si alguien desea usar la gamificación en una asignatura universitaria, ¿qué pasos considera importante para que pueda comenzar? Importante mencionar que la gamificación puede ser transformada a cualquier tipo de área educativa, ya sea la parte teórica, así también la parte práctica. Podríamos nosotros considerar que la parte teórica podría ser un poco más fácil, pero también la parte práctica hay también plataformas diseñadas para este espacio práctico. ¿Y am, dónde empezaríamos? Primero empezaríamos a definir el propósito. Para que nosotros podamos comprender qué tipo, qué plataforma de gamificación podríamos nosotros trabajar, cuál es mi objetivo en esta sesión, cuál es mi objetivo en esta clase. Entonces ahí es donde debemos partir. ¿Qué queremos nosotros que los estudiantes aprendan y cómo deseo que se sientan en ese proceso? Entonces, de acuerdo a eso, trazamos, ¿verdad? Una pequeña narrativa central de qué juego yo quiero implementar según que me cumpla el objetivo, ya sea una misión, una aventura. Entonces, de acuerdo a eso, puedo yo elegir la plataforma a utilizar o la mecánica de mi juego y se diseña el sistema para una retroalimentación inmediata. De esta manera, nosotros podemos mantener la motivación viva, pero importante es, como mencionábamos anteriormente, no es jugar por jugar, siempre tenemos un objetivo, un propósito que cumplir. Entonces, cualquier asignatura puede ser transformada a un juego. Lo importante es tener claro el objetivo y qué es lo que nosotros queremos enseñar en ese momento. Hablando de plataformas digitales, ¿hay manera de emplear la gamificación sin el uso de estas? Sí, claro, podemos emplear la gamificación aún sin tener algún tipo de herramienta digital. Bueno, tenemos tantos juegos tradicionales, ¿verdad? Que también pueden ser transformados am, y al proceso de enseñanza. Por ejemplo, si un ejemplo de un tema, ¿verdad? Antónimos y sinónimos. Entonces podemos hacer un juego. Si yo les digo que se paren, ustedes se sientan. Entonces, si yo les digo siéntense y ellos se paran. Ese es un juego que ya está trabajando un contenido. Entonces podemos nosotros trabajar
los contenidos con cualquier juego. ¿Sabe qué es lo importante acá? La creatividad y el deseo del docente de transformar este espacio. Excelente. Bueno, de manera que podemos hacerlo de forma con plataformas virtuales o con juegos tradicionales. Me encanta ese poder tener ese recurso disponible para los docentes. Y en ese sentido, usted me decía de estructurarlo. Me gustaría preguntarle qué papel juegan esas reglas, las recompensas y los niveles dentro de una experiencia gamificada. ¿Por qué es importante establecer este tipo de criterios? Es importante, ya ese es nuestro esqueleto del juego, ya que generan esa estructura, esa claridad para nuestros estudiantes, esa recompensa que simbolizan el reconocimiento del esfuerzo y los niveles que representan el progreso. Importante en esa parte de recompensa es que nosotros les mostramos a los estudiantes qué van a ganar si ellos hacen algo. No cambiamos la idea de cuando ellos no realizan algo, pierden. Entonces cambiamos esa idea para que ellos sientan que están siendo recompensados por su esfuerzo. Estos elementos como la recompensa, las reglas, los niveles, se convierten el aprendizaje en esa experiencia donde el estudiante no solo cumple con las tareas, sino que vive un proceso de crecimiento que es visible y emocionalmente satisfactorio porque él se siente ganador. Dentro de ese esqueleto, ya sea de las reglas o los niveles, tenemos nosotros opciones. Puede ser que la regla sea para esa sesión en específico o podemos nosotros ampliarlo hacia un tiempo. Por ejemplo, en la parte universitaria podemos nosotros mantener un proceso de gamificación a lo largo de todo el periodo y ellos van generando recompensas, entonces los tenemos activos en todo el periodo, pero el estudiante necesita saberlo, necesita comprenderlo. Entonces, esto es importante también. Si nosotros lo queremos hacer de una sesión, está bien, el estudiante en esa sesión se siente ganador también. De igual manera, tener esa opción de estar preparados para cualquier tipo de actitud también por parte de nuestros estudiantes y nosotros mismos en comprenderlos y de esa manera también transformar el espacio para que ellos se mantengan motivados. Entonces es importante que ellos conozcan la estructura, las recompensas, que tengan claro porque se anticipan. Si yo no sé qué es lo que me van a dar, entonces probablemente no dé yo todo de mí. Pero si yo sé que me van a convertir en ganador o tengo algún tipo de recompensa, por pequeña que sea, damos lo mejor de nosotros. Bien, en ese sentido creo que las reglas, si estoy interpretando bien, pues sirven para poder tener, es una formación también más allá del objetivo de aprendizaje, también integral, porque le ayuda al estudiante a seguir reglas y además lo motiva a alcanzar eso mediante la recompensa, ¿verdad? Así es, y en esta parte de las reglas o indicaciones, también ellos se van formando para en otro tipo de ambientes, tal vez no educativo, pero estamos frente a tanto, ¿verdad? En la parte social, laboral. Entonces ellos también se van formando al proceso, a conocer y a seguir indicaciones según lo que se les vaya mencionando, porque a veces no tenemos como esa cultura, ¿verdad? De la indicación. Entonces, cuando ya tenemos un proceso donde esto es primero y esto después, eso nosotros no lo dejamos solo en el juego, sino que se extiende al el ambiente en el que nosotros nos enfrentamos. Exacto, y es a lo que voy. Veo yo que en ese tema de gamificación, más allá de los objetivos de aprendizaje, también hay un tema de formación integral. Y ahí me surgen algunas dudas. ¿Cuál considera usted que son esos principales retos o riesgos al implementar la gamificación en la educación superior, considerando este enfoque integral que tiene? Sí, eso es importante porque debemos nosotros mantener un gran equilibrio entre la diversión, o sea, el juego que ellos están teniendo, así también como ese rigor académico. El juego nunca debe sobreponerse al aprendizaje, porque si presentamos un juego que no tiene un objetivo académico, entonces se pierde el sentido. No es que no podemos tener nuestros pequeños espacios como pausas activas, claro que sí,
pero siempre buscar que tengan ese objetivo, ya sea como estamos hablando de esta parte integral, entonces puede ser académico, así también como social, puede ser emocional, entonces que siempre tengamos un objetivo para esta gamificación. De igual manera, que ellos comprendan, ¿verdad? Que para todo hay un propósito, que para todo hay un aprendizaje. Y esto lo van a integrar en todos los ambientes, como anteriormente hablábamos, porque ya no solo van a ver el problema o la situación, sino que también el aprendizaje, el objetivo. Y esto yo creo que crea experiencias en nuestros estudiantes que transforman el sentido de ver todo este proceso académico. Y en su experiencia, licenciada, ¿le ha pasado alguna vez de que usted quiere implementar un juego, hablando de educación superior? Sabemos que en la educación superior contamos con población de diferentes edades. Nos enfrentamos también a un poco de temas de andragogía por personas de mayor edad o personas muy jóvenes. ¿Se le ha presentado alguna vez alguna oposición por parte de los estudiantes para poder integrar estrategias de gamificación y cómo lo ha resuelto? Creo que nosotros vamos a tener tantos eh, procesos, ¿verdad? Y tantas personas a las que nos vamos a enfrentar. Y es un desafío, ¿verdad? El diseño de estas actividades para que sean inclusivas, para que todos se sientan cómodos con la competencia, porque también tenemos personas tanto competitivas como otras que no. Entonces, a veces sí sucede que tal vez tenemos un grupo de 20 y solo vemos 10 en el juego. Entonces, ahí hay una renuencia, ¿verdad? De un 50%. Pero ahí es donde entra, ¿verdad? Esa planificación, esa coherencia pedagógica, porque como docentes tenemos la creatividad de formar, de crear este juego, pero también debemos tener la creatividad al momento de aplicarlo, de conocer a nuestros estudiantes y saber cómo los podemos convencer. Ahí es donde entran aquellas tres bases que le mencionaba anteriormente, que es la motivación, ¿verdad? Esa es una de ellas. En el momento, ahí, en el momento en que lo estamos implementando, debemos transformarnos y ver de qué forma podemos motivar a ese porcentaje que no se está integrando. Entonces, sí es un reto y eso lo debemos nosotros trabajar desde el momento en que estamos creando el juego. Desde ahí es, bueno, si un estudiante, porque aún si estamos en la parte virtual, tenemos que pensar, si un estudiante está en teléfono, entonces que pueda ingresar. Si un estudiante está en computadora, que pueda ingresar. Entonces, todo eso lo tenemos que abarcar desde la planificación. Porque por eso es un arte de transformar el aprendizaje en juego, porque debemos ver todo el entorno, debemos ver muchos escenarios para poder crear este espacio y aún todavía cuando estamos en el momento, también debemos transformarnos como docentes y motivar a nuestros estudiantes. Ya si hay una renuencia de un estudiante que realmente no quiere, pues de igual manera tenemos que motivarlo para la siguiente sesión, porque en el momento tal vez no sabemos qué es lo que está sucediendo, pero dejamos esa espinita en los estudiantes para que puedan apoyarnos. O decirles, pues, de hacerlos parte y decirles, ¿verdad? Que nos acompañen, que nos ayuden. Entonces, todo eso ayuda para que ellos se sientan en confianza también y puedan participar. Bueno, definitivamente no es fácil. Vemos el proceso de planificación, se tiene que considerar elementos como la diferencia de edades, los recursos con los que cuenta cada uno de ellos, o inclusive me llama la atención el tema de la motivación de cada uno de ellos, porque yo estoy pensando cuando usted está creando un juego, piensa en cuál será la recompensa, pero ¿qué pasa si la recompensa no les motiva a todos por igual, no? Tiene que hacer diferentes tipos de recompensa. Sí, en ese caso se trabajan según mi experiencia, ¿verdad? Lo que yo he implementado, trabajo con insignias de diferente tipo, tanto insignias para gamificar, o sea, el maestro del detalle, le digo yo, son aquellos que constantemente ingresan a los juegos. También tengo otra insignia que se llama constancia impecable, que es aquellos estudiantes que constantemente están a tiempo con sus tareas. También tengo
la cima del éxito, que es aquel estudiante que saca una mayor nota en su examen. Entonces, realmente debemos transformar y debemos buscar, ¿verdad?, los diferentes espacios que podamos cubrir como docentes, porque ellos son diferentes. Tal vez a mí no me gusta el juego, pero yo sí estoy pendiente de mis tareas. Tal vez yo no me conecto porque trabajo en la parte virtual o de alguna manera en presencial por alguna situación, no estoy constante. Entonces buscar que el estudiante busque ser constante porque hay una recompensa, o trate de ganar aquello que le es posible. Entonces no y tampoco se premia solo a uno, sino que a todos los que logran ese objetivo. Porque a veces cuando decimos gana el que tenga mayor tal, entonces dice, ay, somos 50 y solo se va a ganar uno, entonces es difícil. Entonces buscar la manera en que el estudiante nos escuche esas indicaciones y esas reglas y las acepte, no que se sienta excluido. Entonces sí es un proceso hasta de conocer cuántos estudiantes tenemos, hasta de conocer en qué parte de, de su carrera o de sus bloques de la carrera está mi clase, para saber la madurez que ellos tienen como universitarios. Todo eso es importante incluir al momento en que nosotros trabajamos este proceso. Licenciada Jennifer, tengo una consulta. Este sistema de recompensas, interpreto entonces que no siempre está ligadas a puntos o puntos extra. No, realmente no están ligados a puntos extra, no en su mayoría, o realmente es una insignia digital que se le da a los estudiantes. Pero sí puede incluir puntos. Sí, claro, se pueden incluir puntos siempre con algún tipo de restricción, digamos, si ganan 3 insignias, entonces se les da un punto extra, por ejemplo. O sea, y ahí siempre el mayor número va a ser en las insignias o el proceso que el punto, porque también debemos enseñarles a ellos que no todo es por un punto, sino que por crecimiento. O sea, no todo va a ser cuantitativo, sino que cualitativo. O sea, es su proceso de crecimiento. Entonces, en sí, como docentes, y esto yo creo que es importante, nunca subestimar o menospreciar este tipo de recompensas, sino que siempre dejar el espacio dentro de nuestras videoconferencias para hacérselo saber al estudiante. En semana 10 en algunas ocasiones tenemos nuestra ceremonia de, de insignias donde se presentan a los ganadores. ¿Qué pasa con los que no ganaron, verdad? Porque eso también es otra cuestión, de poderse sentir excluido. Se busca durante el periodo, créanlo, que se busca la manera en que todos ganen por lo menos una. Entonces, de esta forma, todos de alguna manera están siendo ganadores. Entonces, buscar esta estrategia no solamente es: "Ah, aquí tengo el juego, lo presento y ya", no, eso es todo un proceso para poder tener resultados sumamente significativos en tantas vías, ¿verdad?, que se puede abordar el estudiante, en lo emocional, en lo académico, en lo social. Entonces, ver a nuestro estudiante no solo como uno más en el aula, sino como realmente ese ser que estamos formando y que vamos a presentar a la sociedad en una realidad. De acuerdo, y yo creo que ahí es como ahí cuando dice usted, ¿verdad? Que es un arte, porque no se trata de que solo son puntos, solo es cuantitativo, también destacar la importancia de lo cualitativo, de lo que van desarrollando y que no siempre pueden ser puntos. Y fíjese que pensando en eso, considero yo que, bueno, las personas que nos escuchan seguramente son muchos docentes, piensan ellos en cómo implementar esto en sus aulas de clase, considerando todos los diferentes escenarios, desde que si damos puntos o no damos puntos, desde diferentes edades. Hemos hablado tantas cosas muy interesantes que se deben considerar en la planificación, pero me gustaría, licenciada, que nos pueda dar un mensaje final, como una especie, llamémoslo así, unos tips que dejaría usted a estos docentes que estén considerando emplear este tipo de metodologías en sus espacios académicos. Que ese mensaje final importante. Yo les diría que no teman experimentar. Gamificar no es cambiar todo,
sino vamos a empezar por pequeños detalles que transforman la experiencia de sus estudiantes. Tal vez yo les hablo de un proceso del periodo, de un proceso de insignias que también lleva su planificación, porque debemos tener el registro en otro espacio, pero podemos comenzar con la primera sesión de de clase. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño juego que tenga como objetivo el conocerlos. Ahí hay un objetivo ya. Entonces de alguna manera nosotros nos vamos probando así también a nuestros estudiantes. Entonces no temamos experimentar con gamificación. Transformemos esa experiencia de nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje. No se les olvida, es cierto que es un juego, pero ellos recuerdan lo que jugaron. Esa retroalimentación inmediata también es muy importante para para cada uno. Luego de esto, ustedes verán que cada sonrisa de los muchachos, cada logro que ellos van desbloqueando, esa chispa de aprendizaje que se va encendiendo, ¿verdad? Es lo que nos da a nosotros como docentes la recompensa. La gamificación no solo cambia la manera de enseñar, sino la forma en que los estudiantes se ven a sí mismos, porque ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje. Entonces, debemos soltar un poco el hacer todo nosotros en el aula y dejarlos a ellos porque crean lo que ellos pueden. Ellos lo logran, ellos se esfuerzan, ellos se transforman. Entonces, el consejo y lo más importante que yo quiero dejarles en este momento es que no nos dé miedo. Realmente ellos cambian, ellos lo reciben, lo comprenden también, y eso hace que también nuestro espacio como docentes, nuestro ejercicio como docentes también sea mucho más placentero, productivo, emocionante, tantas cosas que nosotros podemos vivir con ellos y así lo van a sentir ellos, que lo vivimos juntos. Ellos van comprendiendo juntos, o sea, no solamente se les va a dar, sino que ellos también nos darán. Entonces, importante es la investigación de tanto de nuestro grupo, así también como las herramientas que sean productivas para nuestra área de enseñanza. Entonces, tips es investigar, tips es involucrarse en el juego, tips es si voy a dar un tema, tenerlo en la mente para ver cómo lo puedo transformar. Eso creo yo que es lo más importante. Y recordar que nuestros estudiantes son los protagonistas y ellos pueden, ellos saben y ellos nos sorprenden. Muchas gracias, licenciada Jennifer. Me encantan sus consejos. Muchas gracias nuevamente. Nos queda súper claro que en el tema de la gamificación, más allá de de ayudarnos, perdón, a alcanzar nuestros objetivos de aprendizaje, me quedo con eso de que nos cambia la experiencia de ese momento y la vuelve muy positiva, alegre, tanto para el docente como para el estudiante. Y en este sentido, pues ya hemos llegado al final de nuestro podcast. En este caso, pues tuvimos un tema muy interesante, como ser el poder de la gamificación en la docencia. Le agradecemos nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en el siguiente podcast donde trataremos temas muy interesantes. Gracias por acompañarnos en este episodio, su espacio virtual que promueve la innovación y la reflexión en la educación superior. El contenido presentado refleja las opiniones de los invitados y no necesariamente la postura oficial de DIED Podcast ni de la Decanatura de Innovación Educativa. DIED Podcast es una producción de la Decanatura de Innovación Educativa de UNITEC.